Espacio florece como un faro en el fin del mundo para náufragos, viajeros y soñadores. Durante 60 minutos nos proponemos bajar desde los vientos de la Patagonia, reflexiones e ideas, historias y relatos, música, sonidos y palabras para dárselas a quienes quieran reencontrarse con su identidad y levantar el vuelo. Aquí comienza Ojo con la Cultura. Su conductor, Jaime Gonzalo Uribe. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días. Aquí estamos en una edición más de su programa Ojo con la Cultura de este sábado 19 de octubre de este año 2019. Para Polar Comunicaciones, Polar Televisión, Radio Polar, radiopolar.com. Sábado 19 de octubre de este año 2019, de esta edición, una más de su programa Ojo con la Cultura, este proyecto, esta idea de nuestro querido amigo Jaime Gonzalo Uribe Hermosilla, a quien enviamos un cordial saludo. Lo hemos venido repitiendo durante todo el mes de octubre. Este es un mes especial que muchas veces se ve eclipsado por las celebraciones que habitualmente se celebran en los meses que le preceden. Septiembre, por ejemplo, es un mes que está atravesado por todo tipo de celebraciones. Agosto le lleva también a la saga, y así si nos vamos o nos remontamos un poquito hacia atrás. Pero octubre tiene su vuelo propio. Por ejemplo, tenemos que empezar a recordar algunas actividades de nuestra historia patria, fechas como el 1 y 2 de octubre en que se conmemora la batalla de Rancagua, 1 y 2 de octubre del año 1814, por ejemplo. 8 de octubre del año 1879, combate naval de Angamos. Pensemos, el 5 de octubre del año 1988, mucho más reciente, se cumplieron ahora 31 años de una jornada histórica que significó esa elección ciudadana de aquel día 5 de octubre, que se iniciara lentamente el proceso de recuperación en términos graduales, un retorno al sistema democrático que caracterizó a nuestro país prácticamente desde los comienzos, desde el inicio de su vida republicana, 1818, 1820 aproximadamente en adelante. Tenemos también por ahí el día 16 de octubre, sin ir muy lejos. Escribimos sobre eso y hemos hablado también al respecto. Desde el año 1974 se funda el Colegio de Profesores de Chile, y después de varias alternativas, ajustes, el año 1977 se determinó nuevamente que se celebrara, junto con la fundación del Colegio de Profesores de Chile, se celebrara el Día del Profesor, que, como usted lo recordará, sobre todo los más antiguos, Día del Profesor que se celebraba o conmemoraba mucho antes. Hasta 1973, inclusive, el Día del Profesor se celebraba habitualmente, escuche bien, el día 11 de septiembre. Y sin ir más lejos, nos aprestamos 21 de octubre de 1520, ¿qué fecha celebramos? Los 499 años, es decir, vamos a estar a solo un año de conmemorar los llamados 500 años de la llegada de Fernando de Magallanes, aquel navegante portugués que al servicio de España, junto con su tripulación, descubrieron este llamado Estrecho de las 11.000 Vírgenes, que con el correr del tiempo se le llamó en honor
a aquel almirante de esa flota que atravesó el estrecho de Magallanes y que hoy día, a raíz de ese acontecimiento, se supone que el día 11 de noviembre de 1520 se ofició la primera misa celebrada por el capellán Pedro de Valderrama en algún punto de este estrecho de Magallanes, y todo indica que es en un lugar llamado Bahía Fortescue o Fortescue, como le dicen algunos, prácticamente a la salida, casi por el lado boca occidental del estrecho de Magallanes. Eso entre algunas de las efemérides que deberíamos habitualmente recordar con respecto a este mes de octubre y tener siempre presente. Y hoy día, sábado 19 de octubre, es un día también especial. Quiero agradecerle públicamente a nuestra amiga con la cual ya hemos tenido la oportunidad de compartir, nuestra amiga Marta Jimena Pinto. Ella es ministra aquí del Poder Judicial, trabaja en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Ella ha desempeñado una labor que es reconocida por la comunidad local, la comunidad magallánica. Gracias, ministra Jimena Pinto, Marta Jimena Pinto, amiga, por haber venido a este programa, a esta edición de Ojo con la Cultura, para que compartamos. Yo sé que está en una conmemoración, que creo que están los ministros acá de todo Chile, están de la Corte Suprema, están sesionando, están laborando. ¿Qué están haciendo los ministros? Los ministros de la Corte Suprema no están todos, faltan 3 en este momento porque por razones de salud no pudieron venir, pero decidieron hacer una jornada de reflexión, que es algo que ellos hacen todos los años, donde fijan políticas de acción del Poder Judicial, se hacen cargo de temas contingentes importantes que a través de los juicios están llegando y haciéndose temas, dijéramos, importantes para la sociedad, se están haciendo carne a través de juicios ante la Corte Suprema. Las decisiones entonces que ellos toman son muy relevantes, pueden influir, impactar potentemente en nuestra vida pública. Actualmente, dada como están las cosas, con toda la legislación abundante que tenemos, que incluso tiene que ver con las vidas privadas de las personas, con su psicología, con su integridad psíquica, etcétera, las decisiones que se toman impactan en todos los ámbitos de la sociedad y también del ser humano. Y todo eso entonces motiva a que los ministros se dediquen un tiempo, una jornada a pensar en estas cosas y ver sus líneas de acción, trazar sus líneas de acción. Ellos vienen con sus asesores, con las personas que le brindan soporte tanto en lo financiero para el manejo de nuestro presupuesto, como en los temas informáticos, como los temas de estudio, de la unidad de estudio que tiene la Corte Suprema. Es decir, es una Corte Suprema que ha ido creciendo y que, bueno, esta jornada de reflexión es un poco itinerante y esta vez decidieron que fuese Magallanes. Pienso que influye también cómo Magallanes se potencia también hacia nuestro país entero, no obstante el aislamiento. Tenemos sucesos muy importantes acá, como la creación del juzgado de Puerto William, que ya está funcionando hace un par de años, ¿no es cierto? Y que ahora tiene un edificio nuevo, muy, muy hermoso. Y esto significa, ¿no es cierto?, que hacemos soberanía, hacemos justicia y llevamos democracia, porque la justicia en el fondo es eso. La llevamos a la ciudad más aislada que tenemos en nuestro país, en Puerto Williams. Entonces es potente que también la Corte Suprema sesione acá, ha hecho plenos. De hecho, anoche también se estuvieron reuniendo, aparte de compartir con nosotros un momento muy agradable, ellos después se reunieron también. Ministra, ¿cómo ve usted o cómo interpreta la relación o la sensación que tienen los magallánicos con respecto al Poder Judicial en líneas generales? Bueno,
tengo diferentes informaciones, me llegan desde diversas fuentes y mediciones la sensación que los magallanes tienen con el Poder Judicial. Tengo, por ejemplo, información de encuestas, las encuestas que se hacen a nivel del país, en que en general no se valora con una buena nota al Poder Judicial. Pero también tengo información respecto de la propia comunidad que se manifiesta muy cercana, por ejemplo, a la Corte de Apelaciones. Esta es una comunidad que a mí me llama la atención. Yo he trabajado también en la Corte de Rancagua, en la Corte de San Miguel, en la Corte de Santiago, en la Corte de Copiapó, bueno, años atrás, ¿no? Pero esta comunidad se manifiesta con una cercanía muy grande a la Corte. Yo creo que todo ciudadano sabe que puede ir con abogado o sin abogado, que si camina hacia la Corte encuentra ser escuchado, encuentra a alguien que lo atiende prontamente, que trata de encauzarlo hacia donde tiene que pedir asesoría, por ejemplo, o otras veces se reciben sus peticiones o sus reclamos directamente. Entonces, por así decirle, el ciudadano de a pie, sí, él sabe que la Corte es su Corte. Eso es algo, dijéramos que también es información que yo tengo, y la gente sabe, por ejemplo, que los ministros somos cercanos. Ahora tenemos algún tipo de reglamentación, de regulación de cómo tenemos que dar audiencia. Hay que anunciarse, hay que solicitarla, porque tampoco estamos llenos de funciones. Cada día son más las funciones que tenemos que cumplir los ministros. No podemos dejarlas en cualquier momento para atender a una persona, pero sí organizarnos para recibirlos en el momento que se pueda, en el primer momento que se pueda. Entiendo que eso mismo las personas saben que puede suceder en los tribunales, que lo que sucede, los tribunales están agendados de una manera especial, en que están pauteados para toda la mañana. No van a encontrar un juez a la puerta para recibirlos. Allí la situación es distinta por la propia estructura de cómo se tienen que organizar para hacer toda la cantidad de juicios que tienen que abordar diariamente. Pero realizan mucha actividad también, mesas de trabajo donde participan distintos tipos de encuentros, dijéramos, con la ciudadanía, donde participan diferentes estamentos. Por lo tanto, en el fondo se ve la cercanía. Una cercanía que no puede ser inmediata, no es de amistad, porque también tenemos que mantener una suerte de independencia que quede claramente marcada también ante la sociedad, porque al momento de resolver un caso concreto, que es lo que resolvemos, no resolvemos casos masivos, aunque de repente en algunos sí puede haber algo masivo, pero son personas una a una las que llevan un conflicto, y después puede ser similar como a los recursos de protección por los temas de las ISAPRES, por ejemplo. Son masivos al final, pero se ven uno a uno. Entonces, las personas obtienen también acá en Magallanes una justicia bastante rápida, si la comparamos con otros lugares. No es tan rápida, pero es más expedita. Es más expedita, sí. Comparado, por ejemplo, con Rancagua, con sí, San Miguel estuvo usted. Bueno, también en otros tiempos, con otros sistemas procesales. Pero le quería contar que tenemos tiempos reglamentados en los procedimientos y esos tiempos se cumplen. No los logramos cumplir, por ejemplo, la judicatura laboral, que para mí es un dolor que no los podamos cumplir. Porque resulta que acá en Punta Arenas tenemos una sola jueza laboral que hace el trabajo que en realidad en otras jurisdicciones lo hacen 3. Entonces tenemos una juez saturada en este minuto en un tema tan importante como hacerle justicia a la materia laboral, ¿no es cierto? Una materia que está fuertemente influenciada desde la ley en principios pro trabajador, y entonces allí no podemos cumplir con estos estándares de celeridad que se nos marcan. La cercanía entre una audiencia y otra, la cercanía entre una demanda y la fecha de una audiencia y la fecha de la sentencia, no podemos cumplir porque tenemos una jueza saturada y no hemos podido conseguir, porque la programación de la justicia laboral, cuando fue la reforma laboral,
dejó a Magallanes con una jueza, y yo eso no lo logro entender. ¿Por qué Magallanes con una jueza? O sea, un juez en este minuto es una jueza, pero ¿por qué uno? Cuando deberían ser 3. Cuando deberían ser 3, mínimamente, ya es poco. Toda la justicia laboral en el país está al debe en cuanto a la cantidad de jueces, pero acá es dramático. Entonces le digo que, pero aún así la gente se acerca a los tribunales sabiendo que va a conseguir ser atendido. Ministra, me toca frecuentar todo tipo de ambientes y yo creo que interpreto lo que voy a decir de la mayoría de los magallánicos, que es un sentimiento que existe, al menos en Punta Arenas, cómo ha aumentado el nivel de delincuencia en una ciudad como Punta Arenas. Que esto no, uno lo escucha en todos lados, que esto no se veía hace 10 años atrás, hace 15, hace 20 años atrás, ¿para qué seguir? ¿Usted tiene esa percepción igual? Bueno, yo no conozco el pasado de Magallanes antes del 2011. Yo llegué el 18 de noviembre del 2010. 2010. Sí, pero tenía vacaciones acumuladas, de manera que estuve 3 semanas y tuve que tomarlas porque si no las perdía. De manera que en definitiva asumí realmente en forma ya permanente en el 2011. Y bueno, me contaban que anteriormente se podía dejar la puerta de la casa abierta o con la llave puesta. Por lo menos esa fue mi juventud. Y que Magallanes era muy tranquilo. Bueno, me llamó la atención sentarme a hacer mi labor y encontrarme con que la carga en materia penal era muy fuerte. Yeah. Y que todos los días, así, fuerte para la cantidad de juicios en total, la representación que tiene lo penal en el universo que vemos, dijéramos, era fuerte. Si esta era una sociedad así, empecé a poner atención y veo que sí. Si lo medimos por estadísticas, ¿cuánto de eso ha aumentado? No les sabría decir, porque depende de qué midamos. Pero por ejemplo, desde la época que usted llegó, que es 8 años atrás. Hice la visita de cárcel como presidenta porque llegué y tuve que ser presidenta de inmediato. Me acuerdo. Me tocó. Sí. Es un turno. Ya. Somos 4 ministros y cada año nos corresponde a uno. Y me tocó la visita de cárcel. Y habían, no sé si la memoria me engaña, pero 200 y tantos prisioneros. Y no había ninguna mujer. Ya. Bueno, y creo que había alguna adolescente, pero en el centro de los adolescentes, dijeron. Y resulta que hago una visita, después soy presidenta de nuevo en el 2017 y habían disminuido en el 2016, 216 los prisioneros. Entonces, si lo mido desde allá, parece que han disminuido. Yeah. Si lo mido, ahora no sé qué sucede, si funciona mejor el sistema de otras alternativas a la prisión, como por ejemplo arresto domiciliario nocturno, bueno, para delitos de menor entidad, otro tipo de sanciones. Y a lo mejor eso está funcionando de una manera más bien organizada, no sé, pero si lo mido, sí. Pero sin embargo, en esta visita habían muchas mujeres. Internas. Ya. Tanto sentenciadas como en prisión preventiva, es decir, que están todavía siendo juzgadas. Ya. Y esto es un tremendo problema carcelario, porque ahí sí creció. Y resulta que esta cárcel no estaba habilitada, no estaba pensada para que la mujer delinquiera. Yeah. No tenía dónde cobijarla. Sigue sin tenerlo. De manera de que se han ido haciendo pequeños espacios dentro que no les dan todas las garantías a las mujeres, y allí hemos tenido realmente muchos problemas. Siendo que la cárcel de acá está considerada como un modelo. Es cárcel modelo. Cárcel modelo. Sí, y también tiene un plan piloto que se implementó acá con mucho orgullo, y yo celebro a la comunidad que haya conseguido eso, que siendo una comunidad tranquila, como dice usted, donde había poca delincuencia, sin embargo a la hora de definir los conceptos que eran importantes validar en un centro de reclusión, se preocuparon, por ejemplo,
los doctores de que hubiera una especie de UFI adentro, que es una unidad hospitalaria adentro. Ya. Y no hay espacio para las mujeres, porque no se pensó. Luego, cuando una mujer se descompensa, cuando una mujer está enferma, no tienen, dijéramos, no tienen la infraestructura adecuada ni los recursos humanos, nada para atender a una mujer. Entonces, ese tipo de cosas cambiaron. Ya. Ese tipo de cosas tenemos que irlas O sea, pensando. hay nuevos desafíos para Sí. el sistema carcelario magallánico. Sí. Tengo otra manera de medir, por ejemplo, Ya. también los juicios. Yo acabo de hacer la visita en el Tribunal Oral en lo Penal, y ahí sí han aumentado los juicios, pero de una manera exponencial. Ya. Y el Tribunal Oral en lo Penal no vive la realidad del juzgado laboral. Los jueces, son 6 jueces, y los jueces es un número bastante adecuado para que hagan justicia, dijéramos, con el tiempo para razonar, el tiempo para estudiar, para entender bien el fenómeno que tienen que juzgar. Están también, son 2 sistemas: el juzgado de garantía, que va haciendo su parte con el Ministerio Público hasta dejar una investigación en condiciones de servirse en un juicio oral. Tenemos una muy bien organizada justicia penal acá. Pero entonces, dígame usted cómo lo está midiendo, porque de repente las percepciones, cuando abrimos los datos con que contamos, no son tan así. Quizás también tendríamos que preguntárselo al Ministerio Público y a la Defensoría. Ya. Mire, de todas maneras, usted es una ministra querida por la comunidad. Yo creo que debe estar de las mejores evaluadas dentro de todo el Poder Judicial que tenemos acá en Magallanes. Y le ha tocado llevar casos, y lleva casos que son absolutamente emblemáticos, ministra. Hoy día se cumplen 18 años de la desaparición de Ricardo Arex. ¿Qué ha significado para usted llevar adelante ese proceso que es ya un símbolo, un ícono, el caso Arex? Bueno, primero le agradezco mucho que usted diga que yo soy una persona querida acá en la comunidad, porque yo también me siento una hija de esta comunidad. Yo aquí, en esta sociedad magallánica, he recibido mucho más reconocimientos que los que nunca en mi vida recibí. Y desde que llegué, siento que la gente aquí me abrió sus corazones. Y por eso para mí también es muy importante, por ejemplo, justamente hoy día, venir a hablar con usted de estos temas de justicia, y venir a hablar con usted también del tema de los niños, que en algún minuto me lo va a plantear. Porque Ricardo es un niño, porque esto de la niñez está concebido hasta los 18 años. Ricardo tenía 17 en el momento en que le sucedió esta fatalidad, dijéramos, de no saber nosotros qué pasó con él, de su presunta desgracia. Bueno, este proceso para mí ha sido un compromiso muy grande. Primero, adquirido con sus padres. Segundo, adquirido con la justicia. Tercero, adquirido con la comunidad. Porque yo sé que este es un proceso que está como un dolor, como una espina clavada en el corazón de todos los magallánicos. Y lo primero que yo decidí es que desde mi parte voy a hacer todo lo que tenga que hacer para avanzar ese caso y ojalá resolverlo. Idealmente es un sueño, ¿no es cierto?, encontrar a Ricardo. Pero no puedo prometer que voy a encontrar a Ricardo, pero sí lo que puedo prometer, y está todo a disposición para que ustedes puedan evaluar lo que estoy haciendo. No les puedo mostrar el proceso, pero sí conversar de todos los aspectos conversables para que puedan medir mi trabajo y ver si he cumplido o no he cumplido con lo que he dicho. Porque busco por todos lados a Ricardo. Busco en lo que la policía de investigaciones con quien he estado trabajando define que tenemos suficientes elementos mirados desde el punto de vista científico y técnico, que es como ellos trabajan, y yo lo paso por el sedazo de lo razonable,
Pero aun cuando ha venido gente a decirme, yo tengo ciertas cualidades psíquicas y percibo que Ricardo está en tal parte o usted puede avanzar buscando por este lado. Eso se somete también, lo hemos sometido a análisis y hemos buscado también hasta en esos aspectos, ¿se fija? También allí confluye que estas personas que tienen estas cualidades suelen recibir mucha información de otros, y a lo mejor ellos también dentro de su cabeza están juntando información y sin darse cuenta dónde está el dato. Si yo investigo adecuadamente lo que ellos dicen, a lo mejor un dato me lleva a algo. Y también busco todo lo que razonablemente aparece como una posibilidad. Por ejemplo, reviso continuamente el proceso, dónde hubo una falla, lo he sometido también a peritaje el proceso por expertos de la Policía de Investigaciones que revisan si todos los procedimientos fueron cumplidos cabalmente, si no quedó un detalle, así nos dimos cuenta que faltaba hacer un levantamiento de la población en lo que pudieron ser los recorridos de Ricardo desde el momento que no sabemos más de él. ¿Por dónde pudo circular para llegar a su casa o para ir a algún otro lugar donde hemos recogido que podría haber tenido la intención de haber ido a otro lugar? En fin, hemos imaginado los recorridos posibles y hubo un momento en que toda la policía, usted no me lo va a creer porque no parece efectivo, yo no creo que haya habido otro caso donde se haya movilizado toda la policía, como tantas veces lo ha hecho, toda la policía de investigaciones, todos, hasta el prefecto, salieron a buscar hacer el levantamiento poblacional. Fueron más de 1.700 viviendas que se empadronaron buscando gente que pudiera haber visto algo que nos dijese, no, yo en ese tiempo no vivía acá, pero vivía fulano. También estamos investigando eso. Y en estos momentos una comisión de la Policía de Investigaciones acá, yo trabajo con un grupito muy pequeño pero muy eficiente de la Policía de Investigaciones, homicidios acá, están investigando a partir de eso, de la información que de allí salió. Es decir, pongo en duda que yo haya hecho bien mi trabajo, lo hago revisar, lo reviso yo misma. Este proceso es un proceso con el que yo estoy en forma permanente, yo convivo con ese proceso. Ministra, vamos a ir a una pequeña pausa y a la vuelta vamos a continuar, vamos a cerrar un poquito ese tema de Ricardo Arex González, este caso emblemático del cual hoy día se cumplen 18 años, justo hoy día 19 de octubre. Y vamos a hablar también de un aspecto que a lo mejor usted no conoce bien de la ministra. Ella es una tremenda escritora de literatura infantil y ahí vamos a hablar un poquito también de sus publicaciones, El Doctor Green, y del nuevo trabajo que se va a presentar de manera exclusiva este miércoles a las 18 horas en el Museo Regional, en el hall del Museo Regional ahí de la calle Magallanes, pero que como está cerrada la calle Magallanes, está intervenida por los trabajos que se están haciendo, usted va a tener que ingresar por abajo, por Lautaro Navarro. De eso y de otras cositas más hablamos con la ministra a la vuelta. Ya volvemos.